Que bienvenidos, bienvenidas, mis amados, mis amadas, a esta plataforma que es de todos ustedes, llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para mí es un gran honor y un gran placer que todos ustedes estén conmigo como cada Shabbat. Cada Shabbat, por ya casi 12 años, estamos aquí enseñando, impartiendo la Torah. Para nosotros es un gran privilegio tomar esta empresa en nuestras manos y enseñar la Torá que Dios nos ha encomendado. Así que esperamos que sea de gran bendición. Hoy, enhorabuena, comenzamos un nuevo ciclo del estudio de la Torá y es la renovación de la lectura pública de la palabra con la porción Bereshit. Hoy inicia, por así decirlo, el comentario de la primera porción del ciclo anual de la Torá. Así que esperamos que sea de gran bendición y que podamos todos nosotros, es mi deseo, Hashem, en el nombre del Eterno, que todos nosotros, como comenzamos en el día de hoy, la primera lectura, también podamos concluir en la Shemini Atzeret y el Simchat Torah, la última lectura de la Torah, que hace poco concluyó y que leímos en el ciclo anual de la Torah, como de costumbre. Mi nombre es Luis Fernando Graciano. Gracias a todos, por todos ustedes por estar ahí. Y esperamos que sea de gran bendición este tiempo que vamos nosotros a tener en cuanto a este comentario de la bendita Torá, la Torá que el Señor nos ha entregado a todos nosotros para vivirla. Oh, un gran privilegio. Así que quiero comenzar, luego de darle a todos ustedes la bienvenida, con este comentario de la porción de la Torá. Un comentario extraordinario que comprende de Génesis 1:1 a Génesis 6, capítulo, verso 8, que habla de cosas muy poderosas, que habla básicamente, o el actor principal dentro de esa porción de la Torah es el ser humano, es el hombre, es Adán. Por tanto, me gustaría hablar un poco acerca de este tema importante y de unos elementos que Dios le ha dado al ser humano, que ha dotado al ser humano para que pueda relacionarse con la creación que le hizo. Por tanto, la creación más importante descrita en el libro de Génesis es la creación del ser humano. La mayoría de la confusión existe en nuestro mundo y que es rampante por todo lugar, por toda persona, se deriva del hecho de que nosotros los seres humanos no comprendemos la totalidad de la creación de Dios. Y tampoco por conexión también no entendemos la creación de nosotros mismos. Dios aquí en la Parashá Bereshit nos quiere enseñar las dimensiones de la totalidad, de la naturaleza de la creación del ser humano. Esta falta de entendimiento ha permitido el surgimiento de diversas opiniones ampliamente divergentes, incluso entre los más serios estudiantes del comportamiento humano. Una escuela de pensamiento, por ejemplo, mantiene que el hombre es meramente un animal extremadamente complejo, un producto del proceso evolutivo. Yo soy uno de los abanderados, mis amados, de que odio literalmente esta filosofía, esta teoría de la evolución. Una criatura que se las ha arreglado, como enseñan ellos, para escalar hasta el tope de la escalera genética por medio de algún tipo de lucha primitiva. Esta es la idea básica de lo que la evolución dice. Los detalles de la teoría de la evolución cambian constantemente a medida que nuevos descubrimientos demuestran que cada nueva versión es científicamente defectuosa. Sustituyen una investigación científica por otra y van creando diferentes capas, diferentes estructuras de las ideas que subyacen en la mente de estas personas que proponen y que conservan el entendimiento de la evolución. Pero todas las versiones se agrupan bajo el ala del concepto original de Darwin, que es básicamente la supervivencia del más apto. Es la ley de la selva, el que más puede, el más fuerte siempre prevalecerá. Hay una escuela de pensamiento también opuesta,
mantiene y sostiene que el hombre es principalmente un ser espiritual cuya componencia física es su parte menos importante. La mente del hombre es un fenómeno único en el cosmos y de ninguna manera puede haber revolucionado de alguna forma de vida interior. Bajo esta visión, también extremista, el hombre es casi podríamos llamarle un ser extraterrestre en este plano. En efecto, cuando estudiamos esta visión ha sugerido por más de algún pensador serio, estamos hablando de gente brillante, que el hombre es realmente un colonizador espacial, no sé si estoy esto, cuyos orígenes deben encontrarse en otra galaxia. Ahora bien, dentro del espectro de información, de conocimiento que tenemos lo que Dios ha revelado en el libro de Génesis, y es el punto de vista del Creador. Y ciertamente sería fascinante explorar lo que el Creador ha declarado. Y para eso se lee la porción Bereshit cada año, para poder determinar qué es el hombre realmente. ¿Cuál es el punto de vista que el Creador tiene que decir al respecto de este tema? Una buena forma de comenzar es presentar el punto de Dios con lo que Maimónides establece en su comentario acerca del libro de Bereshit cuando habla de la creación de Dios. Lo voy a citar. Mire qué dice Maimónides. Todo ser humano tiene el control sobre sí mismo. Si él quiere empujarse a sí mismo hacia el camino correcto y convertirse en un sadik, o sea, en un hombre justo, le es posible hacerlo. Si quiere ir por el camino equivocado y ser un malvado, o sea, un rasha, le es posible hacerlo. Esto es lo que la Torá escribe. He aquí que el hombre se ha vuelto similar a nosotros, conociendo el bien y el mal. Y ahora nos vaya y no vaya, dice, a hacer que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Continúa Maimónides diciendo, esta especie, el hombre, es el único ser en el universo y no hay ninguna otra criatura con el respecto a varias consideraciones que él menciona. Número uno, ser capaz de determinar, escuche bien las palabras, ser capaz de determinar qué es correcto y qué es incorrecto a través del elemento de la creación que Dios dotó al hombre, llamado su intelecto, sin ninguna dirección externa. Número dos, el hombre es capaz de hacer lo que le plazca sin que nadie pueda detenerlo. Viendo esto así, entonces, estas dos premisas, dice Maimónides, viendo que esto es así, definitivamente había una posibilidad de que pudiera llegar donde se encontraba en el paraíso y por lo tanto Dios lo desterró. Lo voy a repetir, dice él, viendo que esto es así, definitivamente había una posibilidad de que pudiera llegar a elegir comer del árbol de la vida en caso de permitirle permanecer en el lugar donde se encontraba en el paraíso. Por lo tanto, Dios lo desterró. Fin de la cita de Maimónides. Esta cita puede leerse y puede buscarse en un documento de Maimónides llamado el Hilchot Teshuvah, capítulo 5, verso 1. Una lectura exhaustiva de este texto, de esta expresión, revelará que el jardín del Edén contenía en realidad dos árboles especiales. Vamos a profundizar un poco más adelante. El famoso de ellos es el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo fruto prohibido provocó el primer pecado. El otro árbol contiguo a este árbol era el árbol de la vida,
como está escrito en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 22. La fruta de este árbol no está originalmente prohibida, ya que Adán fue creado como un ser inmortal. Pero luego de que el decreto de mortalidad fue impuesto sobre su vida, después del pecado, naturalmente, Dios no deseaba que comiera de su fruto, así que se revirtiera el decreto. O sea, al él comer y adquirir el árbol de la vida, el decreto de inmortalidad hubiera entrado en vigencia. Pero seguramente, si Dios es capaz de desterrar al hombre del paraíso, entonces es igualmente capaz de prevenir que el alcance del fruto y el comer del árbol de la vida, incluso si le hubiera permitido quedarse. Si el hombre se hubiera quedado en el jardín, hubiera accedido también a comer del árbol de la vida. Entonces el pecado hubiera permanecido del agua. O sea, la pregunta entonces sería, ¿cuál es la diferencia conceptual entre poner el árbol de la vida fuera del alcance del hombre por medio de desterrarlo del paraíso o dejarlo ahí donde estaba, pero de impedirle que comiera del árbol de la vida forzadamente? En respuesta a esto, lo que Maimónides nos está diciendo es que incluso Dios no puede interferir directamente con la libertad de la acción del hombre. Tal interferencia tendría que asumir una de dos formas. Número uno, Dios podría programar la mente del hombre de manera que no se vea tentado de ir y alcanzar el fruto de la vida, del árbol de la vida. Él no pudo hacer esto, ya lo sabemos, y esto es una tendencia también de la erudición y de los filósofos de este siglo, y de muchos creyentes también, que han enseñado esta posibilidad de que Dios ha programado la mente del ser humano para que haga como un robot automático todo lo que el creador ha dicho. Pero el hombre, como lo estamos estudiando, es capaz o debe ser capaz de decidir por sí mismo lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y lo segundo es, la segunda forma que podemos asumir es que Dios podrá forzosamente detener al hombre en caso de que se rindiera ante su tentación de tomar el árbol de la vida. Pero Dios tampoco puede hacer esto. Dios tampoco, conforme a como creó al hombre, puede detener al hombre a lo que el hombre ha decidido a través de las tentaciones que se presentan en la vida, inhibirle a él poder tomar lo que él considere. Porque tal interferencia, al igual que la anterior, destruiría, anularía el libre albedrío del hombre. La conclusión entonces es que anular el libre albedrío del hombre implica destruirlo. La esencia misma de nosotros es la libertad de elección, puesto que la habilidad de hacer sus propias elecciones no es simplemente una de las facetas del hombre, es la misma existencia en su estado puro, es su mismísima esencia. La esencia del ser humano es la elección, la capacidad que Dios le ha dado sin él intervenir, de que el hombre pueda decidir lo que él considere prudente para su raciocinio. Por tanto, destruir al hombre implicaría, inhibir al hombre o anular el libre albedrío del hombre, implicaría destruir al hombre. Y como Dios no estaba dispuesto a destruir al hombre, ese ser que él había creado, porque lo creó para poder compartir lo que él es, para poder expresarle al hombre su bondad, para que el hombre pudiera disfrutar de la vida tal cual el creador por antonomasia o por
por ser algo imperativo, perteneciente a su esencia, poder compartir con nosotros. Sería una contradicción también de su propia voluntad, de su propia sabiduría. Por tanto, él entonces estuvo forzado, escuchen muy bien, a transportarlo a un ambiente donde pudiera mantener plenamente la libertad de acción y aún así ser capaz de comer del árbol de la vida. No podía dejarlo en el mismo Edén, porque si lo dejaba en el Edén y él comía con la capacidad de libertad de comer, podía entonces el mal ser parte eterna y Dios no poder revertir esa acción que el hombre había hecho. Por tanto, el libre albedrío, que es lo que quiero hablar ahora, de esta introducción. El libre albedrío del hombre es la esencia del ser humano, de acuerdo a lo que la Torá nos enseña. Ser humano es ser libre de llegar a las conclusiones que quieras e implementar tus decisiones, de establecer tus proyectos, de elegir lo que te parezca conforme a la capacidad de pensamiento que tú tienes. Una restricción en la libertad humana, por tanto, es una negación de la humanidad misma. De hecho, la primera interacción entre el hombre y Dios, descrita en la Torá, gira en torno a recompensas y castigos y las consecuencias de las elecciones en base al libre albedrío. Por tanto, el libre albedrío también tiene conectado a esta esencia un sistema de recompensas y castigos o consecuencias que Dios creó. El presente estado de la humanidad, entonces, del universo en el cual nos encontramos hoy día, reside y está presentado en la Torá como el resultado final de la derrota que sufrió el hombre en su primera batalla contra el Satán. Y es a través de nuestro propio acto de elegir, escuchen muy bien, esto es importantísimo. Ojo aquí, que nosotros fuimos expulsados del paraíso y fuimos condenados a una existencia mortal cuando había dentro del Edén una posibilidad de la inmortalidad. La Torá enfatiza el hecho de que la mortalidad del hombre y su vida de lucha, su vida de tribulaciones en la tierra, fue producto de su propia elección. No era el tipo de existencia que fue impuesta por Dios. No fue Dios el causante de que el hombre hoy día experimentara todo lo que está experimentando en este universo, en esta tierra. Esto es un principio fundamental que la porción Génesis quiere transmitirnos a todos nosotros. Este no era el tipo de elección que fue impuesta por Dios. Esto es lo que estamos tratando de informar. En un principio de la creación. Por tanto, necesitamos determinar qué es el libre albedrío. Si esto es parte de tu existencia, no solamente parte de tu existencia, es la existencia misma, la capacidad de todos los días de nosotros elegir, la libertad que todos nosotros tenemos de elegir lo que queramos. Escúcheme muy bien lo que estoy tratando de decir. No es Dios que va a elegir lo que usted va a hacer hoy. No es Dios lo que va a elegir lo que usted va a hacer mañana. No es Dios lo que va a proporcionar la elección en cada área de su vida, sino que usted es el responsable de lo que usted elige. Es la esencia humana. Por tanto, debemos definir qué es elegir. Así que permítame yo entrar ahora en el cuerpo de esta enseñanza, tratando de definir. Aquí tengo algunas notas importantes que tengo que comunicar con todos ustedes. Miren. Como dijimos, la esencia del ser humano es el ejercicio de la libertad. Es el ejercicio del libre albedrío. Ya eso quedó claro en esta introducción que hicimos hacer. Este es el acto por el cual nos creamos continuamente y formamos nuestra personalidad y nuestro carácter.
De manera que la divinidad, como dice, ha creado el mundo, como dice la Escritura en Génesis 1:27, la cual estamos estudiando. Así que Elohim creó a la humanidad a su propia imagen. Pero también, no solamente la creó a su propia imagen, sino que también la formó. La Biblia dice en Génesis 2:7, y el Señor Elohim formó a la humanidad del polvo de la tierra. Nosotros, en otras palabras, los seres humanos, lo deseáramos o no, estamos condenados a lo largo de nuestra vida a repetir mediante el ejercicio del libre albedrío los dos actos de crear. A eso se refiere esta expresión de Génesis, estableciendo un vínculo sólido entre el alma y el cuerpo. El crear representa el alma humana, el formar representa la parte corporal. Entonces, la idea de Dios es que hay un vínculo correcto, un vínculo perfecto entre estas dos entidades separadas, únicas, que el único es que es perteneciente al único ser que, en la creación, que puede operar en estos dos niveles de capacidades, por así decirlo, de habilidades, habilidades espirituales, habilidades trascendentes, habilidades de poder transaccionar y de poder transferirnos, por así decirlo, a los mundos superiores. Y la otra, el poder interactuar en un mundo físico a través de este cuerpo. Es así como nosotros, esa es la dinámica, como nosotros nos formamos y cómo nosotros crecemos y nos desarrollamos como seres pensantes y como seres basados en el propósito de Dios. Entonces la pregunta sería, luego de entender esto, que soy lo que elijo, que tengo dos capacidades que Dios me formó, la pregunta sería, ¿cuál es el entorno necesario? ¿Cuál es el ambiente necesario para que el ser humano pueda ejercer su libre albedrío? Conforme a lo que hemos visto hasta aquí, conforme a lo que nos enseña la porción Bereshit, existen dos condiciones. Por favor, anote esto, por favor, esto es importante. Hay dos condiciones en la vida necesarias y suficientes. No existen tres, no existen cuatro, no hay una, hay dos posibilidades. Siempre habrá dos posibilidades. Esto es recurrente, repetidamente en la Torá. Dios nos informa repetidamente que solamente hay dos opciones. Que yo tengo la libertad de hacerlo, de elegir. No Dios, no mi prójimo, no mi hermano, yo personalmente. Póngale nombre, Fernando, Manuel, Juan, póngale nombre, Reinaldo, póngale nombre, Elvira, póngale nombre, su nombre. Usted es el único que puede en estas dos condiciones que son necesarias y suficientes, basadas en la creación del diseño de Dios, de que nosotros podemos expresar la libertad de elegir. Y están tipificadas en los árboles que Dios colocó en el Edén como un símbolo. Cuando estudiamos la palabra árbol en la Biblia, vemos que tiene un significado muy poderoso. Bueno, la Torá es tipificada como el árbol de la vida. De manera que las dos condiciones necesarias y suficientes están colocadas de una manera tipológica en estos dos grandes árboles distintivos que había en el jardín. Número uno, la existencia de lo bueno y lo malo mezclados. Tipificada, como ya ustedes saben, el árbol del conocimiento, bueno y malo, como dice el original. El original dice bueno y malo. Era un árbol que estaba mezclado. Era un árbol que tenía dos condiciones dentro de él, lo bueno y lo malo. Mientras que la segunda condición es la ocultación del Eterno. Pues escuchen muy bien, la ocultación del Eterno y la ocultación de Dios. Esto es importantísimo. Aquí estamos en una condición muy profunda, pero quiero seguir explicando esto para que usted pueda tener un entendimiento más acabado de lo que estoy tratando de decir. Génesis nos enseña que hay dos condiciones que el hombre puede ejercer su libertad. Número uno, la existencia de lo bueno y lo malo, que están mezclados. En la realidad, en otras palabras, lo bueno y lo malo está mezclado.
Hay veces que lo malo está entre lo bueno. Y a veces muchos de nosotros no podemos discernir para así poder tomar una decisión correcta que avale el favor de Dios. Pero lo segundo es que dentro de la realidad que vivimos y de las cosas que nos suceden diariamente, existe la ocultación de Dios y la ocultación de la ocultación de Dios. El profeta Isaías da una expresión sucinta e impactante, hablando acerca de la existencia en la realidad que vivimos de la primera condición, la existencia de lo bueno y lo malo. Él dice en Isaías 45, 6, 7 lo siguiente, lo cito, para que los hombres sepan, ¿vio? No dice para que los hombres conozcan, es otra cosa. O sea, cuando la Biblia dice que usa la palabra sepan, es por eso que los sabios de Israel cuando hablan de Dios, hablan de sepan, usan esa expresión siempre, sepan, porque es algo que es verdad. Es algo que ya ha sido determinado, que no implica mi condición de pensamiento, ni indica tampoco mi estado de ánimo. Es una realidad, es algo ya claro. Entonces dice que sepan para que nosotros podamos entrar en el entendimiento de esa realidad, de esa verdad. Como es verdad las leyes de la naturaleza, por ejemplo, la ley de la gravedad, de la ley electromagnética. Son, aunque no la vemos, son parte de la realidad en la cual vivimos. Asimismo es esta expresión que Isaías utiliza de esta verdad extraordinaria de que en el mundo hay bien y mal a la vez, mezclados, imperceptibles muchas veces, a menos que tengamos una clara distinción de la verdad. Él dice, para que los hombres sepan, desde que sale el sol hasta que se pone, que no hay nadie como yo. Yo soy el Eterno y no hay nadie más, formando la luz y creando la oscuridad, haciendo la paz y creando el mal. Yo, el Eterno, Yud-Hei Vajei Adonai, estoy haciendo todo esto. ¿Lo escuchó? Esto es una declaración poderosa que debemos observar. Obsérvese que crear precede a la formación de algo. Por eso Dios primero creó al hombre y luego lo formó Dios. Crear antecede a formar, que es imprimir una forma a lo que fue creado, así como la formación precede a la creación. Sin embargo, el profeta Isaías sitúa la ausencia de luz, que es oscuridad, y lo malo, lo dañino al mal, en el nivel superior al de la luz. Los primeros fueron creados, los segundos fueron solo formados. Por tanto, la existencia de la segunda condición también es importante. Una experiencia humana cotidiana revelará en innumerables debates sobre la existencia de Dios. Se evidencia tanto en el hebreo bíblico como en la Biblia. En el hebreo bíblico, por ejemplo, mundo, olam, deriva de la misma raíz de todas las palabras hebreas que apuntan al ocultamiento. En la Biblia hay muchas palabras que indican el segundo nivel de existencia, o el segundo, como dijimos, la segunda condición que el hombre tiene para poder expresar su libertad. En el hebreo bíblico, mundo es olam. Permítame darle algunos ejemplos. Talumá significa misterio. Gealmut significa desaparición. Neelán, desconocido, que es un sustantivo, como una ecuación algebraica. Alum, que significa secreto. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Todas estas palabras que implican ocultamiento, todas están relacionadas al mundo, que es el olam. En otras palabras, el mundo entero es el testimonio de la ocultación del creador, de Elohim. El profeta Isaías repite este mismo motivo
diciendo lo siguiente en Isaías 45:15. Póngame mucha atención, que esto es importante. Él dice, en verdad, tú eres un Elohim que se esconde. Escuche, oh Elohim de Israel Salvador. Por tanto, ¿qué estoy tratando de decir? Que el ocultamiento de Dios, sin embargo, es una ocultación de sí mismo. Él mismo se oculta. El libro de Deuteronomio también dice, para que podamos tener esta idea bien clara, en Deuteronomio 31:18, y seguramente esconderé mi rostro en ese día. Por tanto, la repetición constante en este punto de la misma raíz dos veces, en dos palabras consecutivas, como dice Deuteronomio, es interesante ver este verso. Es interpretado tradicionalmente por los estudiosos judíos como una forma de ocultar el ocultamiento. O sea, el ocultamiento de Dios se oculta. Un hecho integrado de la vida que todos hemos experimentado probablemente en algún momento a lo largo de nuestras vidas. Y hemos preguntado, ¿existe Dios? ¿Está Dios conmigo? ¿Se alejó Dios? ¿De que Dios está oculto? Y habiendo estudiado las dos condiciones, viendo esta posibilidad de cómo nosotros podemos en este mundo vivir una vida de elección y poder dar en el blanco, tenemos que entender hoy en esta porción de decir que hay dos condiciones, que en el mundo hay una mezcla del bien y el mal, que lo creó Dios, y segundo, el ocultamiento de Dios, que lo oculta Dios. Al estudiar estas dos condiciones para la existencia del libre albedrío, ahora vamos a entrar ahora en algo interesante. La siguiente pregunta que hay que hacer es, ¿cuáles son las limitaciones que cada uno de nosotros tiene para el ejercicio del libre albedrío? ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica esto? Bueno, vivimos continuamente en dos mundos. Un mundo entremezclado y la mayoría de las veces inseparables e indistinguibles el uno del otro. ¿Y cuál es ese mundo que está entrelazado y que es indistinguible entre uno y otro? Bueno, esto se conoce, escúchame muy bien, como el mundo de la ley de la naturaleza y el mundo del azar. Solo podemos ejercer libre albedrío en un entorno que permita la elección, a saber, en el mundo del azar, solamente. Solamente es en el mundo del azar que usted puede elegir o utilizar la capacidad de libre albedrío, que es la existencia misma. A diferencia del mundo de la naturaleza, que es totalmente diferente, donde las limitaciones externas nos obligan a comportamientos de ciertas maneras. No podemos controlar un terremoto, no podemos controlar quizás un huracán. No podemos nosotros volar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dentro de la naturaleza hay leyes que están bien marcadas, que no se pueden violar. Y que si yo violo o que transgredo el límite de la naturaleza, me puedo perjudicar. Ahora, dentro del mundo, del universo, existe el mundo del azar. Es el lugar donde nosotros podemos elegir, utilizar la libertad que Dios nos da. Es donde somos libres de elegir, de ejercer lo nuestro, como nuestro corazón desee. Solo entonces, por tanto, en el mundo del azar, nos convertimos en un agente de nuestro propio libre albedrío. Ahora, ¿en qué consiste el libre albedrío? Que ya voy a entrar. ¿Le puedo explicar esta introducción? ¿En qué comprende el libre albedrío? Esto es importante. Comprende de dos cosas. Libre albedrío comprende de dos elementos. Número uno, el separar. Escuche bien, anote esto es importante. El número uno, separar. Y el segundo, elegir. Necesitamos, por tanto, primero, en el mundo del azar, ya que en el mundo de la naturaleza usted no puede elegir, usted necesita en este mundo del azar, primero, separar el bien y el mal.
¿Qué es lo que es la elección? La libertad. Separar entre el bien y el mal antes de elegir. Por tanto, para poder ejercer la verdadera esencia de la libertad que Dios te ha dado, primero tú tienes que separar el bien y el mal. A menudo en nuestra vida diaria lo bueno y lo malo se entremezclan hasta un punto en que los dos raramente pueden ser separados. Y es por lo tanto que necesitamos separar antes de elegir. Elohim creó la oscuridad, por ejemplo, según el profeta Isaías, como vimos, permitiendo así que lo bueno y lo malo en nuestro mundo coexista. Y coexista de una manera que está mezclada, muchas veces imperceptible. Considere la palabra hebrea bíblica para tarde, por ejemplo, como fue una tarde y una mañana, como está escrito en esta porción que estamos estudiando, Génesis 1:5, por ejemplo. La palabra hebrea deriva de la raíz hebrea utilizada para mezclar. Es la palabra hebrea erez, que siempre que se utiliza en la escritura no tiene una buena connotación, ya que la mezcla necesita en el mundo creado separarse. Es por eso que el árbol de la ciencia del bien y el mal, de lo bueno y lo malo, también implica algo que está mezclado. Esto es recurrente en la Biblia, que hay dos elementos donde hay que tratar de separar uno del otro para poder elegir. Cuando Dios separó todo en el principio de la creación, lo que Él estaba tratando de comunicarnos era esta idea. Era la idea de que lo bueno y lo malo está mezclado en la naturaleza, perdón, está mezclado en el mundo que Él ha creado. En términos bíblicos, entonces, se puede afirmar alegóricamente que todos hemos comido del árbol del conocimiento, bueno y malo, donde lo bueno y lo malo están mezclados en la misma fruta. Y desde entonces, lo bueno y lo malo se ha mezclado en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro ser, entregándonos nuestra misión en la vida, crecer y madurar y crearnos a nosotros mismos y formar nuestra personalidad y carácter. Todo ello a través del proceso de separar. Yo me desarrollo, yo crezco, yo maduro cuando yo tengo la capacidad, al entender estos conceptos, de separar lo malo de lo bueno. Y cuando yo separe lo malo de lo bueno, poder elegir lo bueno y poder conectarme a la visión de Dios. No se puede elegir si primero no se separa lo malo de lo bueno. El acto de separar lo bueno de lo malo es doble y se expresa de formas diferentes en los dos mundos que habitamos. Acuérdense que vivimos en dos mundos. Un mundo que nosotros no podemos controlar, que es la naturaleza. Ahora, nosotros sí podemos elegir y controlar el mundo del azar. La providencia, como se conoce también. Científicamente, muchos filósofos le han llamado a esto la fenomenología de la naturaleza. Son las circunstancias, situaciones que pasan en la vida que nos permiten nosotros tomar elección. En el mundo, por ejemplo, de la ley de la naturaleza, necesitamos separar lo bueno de lo malo. Porque de no existir esta separación, podemos elegir lo malo. Y Dios quiere evitarnos que nosotros elijamos lo malo. Dios desea, Dios quiere a través de su voluntad, de su intención, de la asignación que nos ha dado, de que nosotros no elijamos lo malo. Así entonces estaríamos perjudicando nuestro bienestar y posiblemente incluso poniendo en peligro nuestra propia vida. Por tanto, comprar una fruta en el supermercado, por ejemplo, tenemos cuidado de separar las manzanas buenas de las manzanas malas. Cuando usted va a comprar quizás una banana, cuando usted va a comprar quizás algún pimiento, por ejemplo, ¿usted qué hace? Separa lo malo de lo bueno, lo que está mal lo saca. Eso pasa mucho con las manzanas. Hay manzanas cuando están agrupadas en ahí a granel, muchas de ellas se van acumulando, se van dañando, y lo que uno hace cuando uno va a comprarlas, uno saca la buena. Por tanto, la separación es inherente a muchos de nuestros procesos corporales también, como en el riñón.
el acto de separar el bien y el mal, o el bien del mal, como se usa comúnmente en el lenguaje bíblico, es una tarea de mucho más difícil. A diferencia de lo que ocurre en el mundo de la ley de la naturaleza, que nosotros no tenemos control de ella, en el que la ciencia nos ayuda a distinguir y separar claramente lo que es bueno y lo que es malo, porque la ciencia ha ayudado a entender esta dinámica de este mundo de la naturaleza. Por tanto, en el mundo de la aleatoriedad, no diferenciamos fácilmente. El mundo de la aleatoriedad es el mundo del azar, donde el mundo del azar está todo mezclado. Es muy imperceptible, tenemos que tener mucha presteza para poder entender y discernir. De manera que, permítame dar un ejemplo. Imagínense que yo estoy vendiendo un carro usado, consciente de que el carro tiene un cierto defecto. Yo estoy consciente de que el carro que yo voy a vender tiene un defecto. Puedo informar al que va a comprar el carro sobre el defecto que tiene. O puedo reservarme esa información para que el comprador me compre el carro aunque está defectuoso. En este último caso, el pensamiento va así. Yo he permitido que el comprador inspeccione y revise el carro a fondo. Sin embargo, el defecto no fue expuesto. Él no pudo, a través de un chequeo, como se hace frecuentemente cuando uno va a comprar un carro, no pudo determinar el defecto que tenía. Yo no dije nada, yo me quedé callado. En otras palabras, lo que yo estoy tratando de decir que es responsabilidad del comprador determinar el fallo que tiene el carro. No es la responsabilidad no es mía. Tal pensamiento, que mire, conecte lo que estamos hablando con esto. Tal pensamiento atestigua la borrosidad, los puntos ciegos que los seres humanos tienen en el mundo en que viven, en el mundo del azar, en el mundo del bien y el mal. De no sincerarse y de no vivir transparente. Por lo tanto, la Biblia nos instruye algo importante. Dice, no maldecirás al sol, ni darás tropiezo a los cielos. En otras palabras, uno no puede esconderse detrás de un argumento como el que se acaba de articular. Uno no puede justificar su bienestar cuando uno está sustentando ese bienestar en una mentira. Es responsabilidad, en otras palabras, conforme a lo que dice Levítico 19:14. No maldecirás a los sordos ni darás tropiezo a los ciegos. No está hablando aquí literalmente de un ciego. En un nivel peshat sí lo está hablando, pero en un nivel más profundo, un nivel remés, está hablando de los que no tienen conocimiento de ciertas cosas. Y en el caso del ejemplo que hemos dado, el comprador no tenía idea de que ese carro estaba dañado y era mi responsabilidad darle luz para que él tuviera la información precisa. Es la responsabilidad entonces del vendedor convertir al ciego en no ciego, alertando al comprador del efecto del coche, del problema que tenía. Una vez que entendemos entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Una vez que nosotros entendemos el acto de separación entre dos mundos, hay dos mundos nada más en la realidad. Y con nosotros comprendemos el papel de la ciencia para ayudarnos a separar el mundo de la naturaleza, que eso ya es algo científico, eso es parte ya de esa herramienta de la ciencia. ¿Cómo nosotros entonces separamos y elegimos el bien en el mundo del azar? Bueno, vamos a entrar en materia. Moisés, por ejemplo, hablando a los hijos de Israel en nombre de la divinidad,
les puso una clara separación y una clara elección. Él le dijo, ejemplo de separación, Deuteronomio 30:15. Él le dijo, he aquí que hoy he dado la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Él separa en la porción de Deuteronomio, en Deuteronomio 30:15, y les dice, hay dos formas en las cuales ustedes pueden vivir. La vida y lo bueno. Hay dos maneras. Separo las posibilidades para que lo vean. Lo bueno y lo malo. La vida o lo bueno, la muerte y lo malo. Es lo mismo que está hablando Génesis. Pero luego hay una lección. Luego, 4 versos más adelante, en Deuteronomio 30:19, notamos la elección. Dice la Biblia, invoco al cielo y a la tierra para que den testimonio hoy contra ti, de que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, escoge, nótelo aquí, escoge la vida para que tanto tú como tu descendencia viva. ¿Cuál es la única manera de poder vivir conforme a lo que Dios quiere para ti, para mí, cuando yo elijo el bien? Pero primero siempre usted va a ver que siempre Dios le va a dar la posibilidad de que usted pueda discernir lo bueno y lo malo en cada situación de su vida. Por tanto, preguntamos, ¿es el libre albedrío un don de la especie humana concedido a ella para la eternidad? No. Y ahí usted tiene que tener ojo aquí. Ah, no, que la Biblia se trata de solamente de libre albedrío. Sí, es verdad, es parte de tu existencia, es la esencia de tu vida. Pero llegará un momento, conforme a las escrituras, que el acto del libre albedrío otorgado a la humanidad de separar y elegir. Escuche bien, ¿qué es libertad de elegir? ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad humana de separar lo bueno de lo malo y elegir lo bueno. Ahora bien, esta capacidad extraordinaria tiene una duración de vida limitada. Hay un límite, no es eterno. Llegará el momento en que Dios se revele. Escuchen muy bien, esto es importante. Que Dios se revele, entonces el libre albedrío por definición ya no existirá. Cuando Dios aparezca, cuando Dios se revele, ya esta capacidad de elegir no será más posible. Veamos algunas escrituras para poder determinar esta verdad. El libro de Sofonías 3:9 dice, porque entonces convertirá a los pueblos a un lenguaje no confuso, en que todos invoquen el nombre del Señor para servirle hombro con hombro. El libro de Zacarías 14:7 también dice, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. ¿Usted vio? Y aquel día será uno y su nombre será uno. Además, entonces, no solo la tarea de separar y elegir, que es el ejercicio del libre albedrío, ya no estará en manos de la humanidad. Al final de los tiempos, la divinidad llegará a cabo un proceso de separación propio. Él mismo separará. Sin embargo, el proceso de separación será entre el bien y el mal, ya que este último, el mal, existe en el mundo del azar solamente. Por eso es que hay dos mundos, mundo de la naturaleza y el mundo del azar. Si más bien entre justos y malvados. Dios tendrá la capacidad de ahora de quitarle la libertad al hombre cuando él aparezca, cuando él se revele, y él separará el justo y el malvado que existe en medio de la humanidad. Él separará la maldad. Él quitará del mundo que él creó para que fuera bien desde el principio, que el hombre viviera conforme al bien, que es la Torá, que son sus mandamientos. Él quitará al malvado y solamente permanecerá juntamente con él los que han elegido constantemente en sus vidas el bien, lo que hemos tratado de explicar hoy. Por ejemplo, mira, Isaías 1:25 dice,
también volveré mi mano contra ti y limpiaré tu escoria como con lejía y quitaré toda tu aleación. El libro de Jeremías 9:6 nos dice también conforme a esta verdad. Por lo tanto, así dice el Señor de los ejércitos, aquí que yo los olí y los probé. Dice también Ezequiel 22:22, así como la plata se funde en medio del horno, así te fundirás en medio de él. Ese él se refiere al Señor. El libro también de Zacarías 13:9 dice, traeré la tercera parte a través del fuego y los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. El libro de Malaquías 3:2 también dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién estará de pie cuando aparezca? Porque él es como fuego de un refinador y como el jabón de los lavadores, y se sentará como un refinador y purificador de la plata. Y por último, quiero tener a su consideración, conforme a este principio que quiero mostrar, que Dios un día tomará en sus manos, él mismo separará el bien y el mal, los malvados y los justos. Muchos serán purgados, dice Daniel 12:10, y purificados y refinados. Mis amados, este es el libre albedrío. Este es el libre albedrío. Un componente básico, central de la vida del ser humano. Usted es lo que usted elige, no lo que Dios elige. Usted es el responsable de separar y elegir en el mundo que lo colocó. Un mundo del azar, ya que el mundo de la naturaleza, usted no puede hacer nada. Hay leyes establecidas ya bien diseminadas en la realidad que vivimos, que el hombre no controla. Ahora bien, dentro del azar, dentro de las posibilidades que tengo yo que elegir en este mundo que vivo, yo tengo la capacidad que Dios me ha dado de hacer. Si usted quiere tirarse de un puente, usted puede hacerlo. Si usted quiere ahora terminar con su vida, usted lo puede hacer. Si usted quiere introducir en su cuerpo sustancias que lo destruyan, usted lo puede hacer. Usted tiene la capacidad, conforme al intelecto que usted dio, de entender que hay cosas en la creación que son malas. Eso fue lo que Dios estableció en el primer día de la creación, cuando creó la luz y la oscuridad. Que en el mundo hay una mezcla que debo separar. Por tanto, esto se refiere a escenarios comunes de una decisión que tenemos que tomar diariamente, en cada circunstancia. Por ejemplo, el trabajo que voy a coger, por ejemplo. No, Dios me ordenó, por ejemplo, guardar Shabbat, pero hay un trabajo, el Shabbat, que yo tengo. Usted tiene la libertad de elegir el trabajo, no. Es por eso que hay mucha gente que cuando elige el trabajo, comienza su vida a decaer. Comienza su vida a venir en detrimento. Iban bien, iban caminando en la Torá, pero de repente comenzó todo a descender, todo a caer. Pero cuando ellos entonces entienden esto que estoy tratando de explicar, lo que Dios quiere que tú entiendas, es que en tus manos está la capacidad de que tu vida te vaya bien. Toda acción mala en la vida del ser humano, todas las consecuencias que nosotros hemos acarreado en nuestra existencia, es motivo de las elecciones que nosotros mismos hacemos. Eso no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con la capacidad que Dios te dio en el principio de elegir qué es bueno y qué es malo. Lo bueno es la Torá, lo bueno son sus mandamientos, lo malo es lo contrario. Es el consejo contrario a lo que Dios ha determinado. Dios está fuera de la ecuación ya. Ya Él estableció su voluntad. Ya Él estableció la forma como te creó y te formó. Ya Dios estableció los fundamentos de tu vida y uno de ellos es la libertad. En tus manos está la capacidad de poder llevar tu vida a niveles superiores o a niveles inferiores. Tu decisión es la herramienta más importante de poder
alcanzar notoriedad, cosas grandes. Esa es la marca del ser humano. Por ejemplo, el creador de la bombilla. Sé que muchos de ustedes han oído esta historia y si no la ha oído, búsquelo, investíguelo. Él trató de establecer, de crear esa bombilla muchísimas veces. Yo creo que 2000 veces tuvo 2000 intentos para hacer. Pero ¿qué pasó con él? Él siguió insistiendo. Él siguió insistiendo porque él tenía una voluntad bastante firme de cumplir el sueño que él tenía de ver una bombilla eléctrica. Y al final, a la última intento, pudo lograr crear la bombilla eléctrica. Por eso hoy día nosotros gozamos de electricidad. En otras palabras, esto se refiere a escenarios comunes de decisión. Las decisiones que nosotros tomamos son las que nos han llevado a los lugares que estamos. Cuando nos enfrentamos a múltiples opciones, como hay varias opciones en la realidad que vivimos, primero separando y luego eligiendo, hay que seleccionar una. Entonces suele sugerir una pregunta filosófica. ¿Somos los seres humanos libres de tomar nuestras propias decisiones por libre albedrío o siempre estamos optimizando, seleccionando lo que es o parecer ser lo mejor para nosotros? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la libertad que tenemos y la optimización? Porque aquí está el punto que yo quiero que usted vea, que muchos de nosotros siempre están seleccionando lo que parece ser mejor, pero no lo que es mejor realmente. Observando esta verdad, necesitamos entender qué es optimizar. Optimizar o un escenario de decisión de optimización se produce cuando todos los factores, escuche bien, que pueden afectar nuestra decisión son externos a nuestro libre albedrío o independientes de él. O la optimización que siempre busca beneficiar el ego, escucha bien, y a sus necesidades. No podría haber tenido lugar. Entonces, nuestro comportamiento en tales escenarios de decisiones, por tanto, puramente determinista, desprovisto de libre albedrío. De hecho, por ejemplo, un robot alimentado con los datos correctos, cuando un robot se le programa, podría haber tomado la decisión por nosotros. Eso es lo que pasa ahora mismo en la tecnología. Y posiblemente incluso mejor que nosotros. Ya que a través de este diseño, de esta programación, lo que usted le ha programado al robot es lo que él va a hacer. Y eso es que se espera que un robot no cometa errores. ¿Por qué? Porque está programado de una manera. Entonces, ¿cuál es el ingrediente esencial que hace que una situación de elección pase de ser una optimización, lo que me parece que es mejor, lo que me parece que me puede beneficiar a simples rasgos, a un ejercicio real de libre albedrío? La respuesta es sencilla. Yo quiero que usted me escuche, por favor, un minuto y cerramos esta charla. Esto está interesante, se pone más interesante. La situación del libre albedrío, escúcheme muy bien aquí, aclarando aún más esto, es aquella en la que nuestro ego se vuelve irrelevante por la elección que hacemos. Cuando yo elijo correctamente, cuando mi ego es destruido, cuando mi ego es quebrantado, en otras palabras, en un escenario de libre albedrío real creado a partir de nuestra propia voluntad, todos los factores que afectan a nuestra decisión están dentro de nosotros, no fuera. ¿Qué es la optimización? Que todos los factores de mi decisión están fuera, no dentro. Mientras que los factores del verdadero libre albedrío del ser humano están dentro de él.
Todos los factores, por otras palabras, que afectan nuestra decisión, si son un escenario real del libre albedrío, están dentro, no fuera. Bajo nuestro control, sujetos al responsable último de la decisión, dentro de nuestra psique, dentro de nuestro yo, no dentro del ego. Póngame mucha atención, por favor. Aquí hay una diferencia entre el yo y el ego. ¿Quién toma la decisión del libre albedrío real de separar y elegir? El yo, no el ego. El yo, ejerciendo el libre albedrío, puede decidir sobre el dar. El ego, por su propia naturaleza, solo decide tomar sobre el tomar, nunca sobre el dar. Dios, hay por eso que hay mucha gente que no da. ¿Por qué no da? Porque hay algo dentro de ellos que se llama el ego, que lo único que tiene dentro de su diseño que Dios le dio, porque eso lo creó Dios. Ese ego solamente en su diseño del creador, solamente puede recibir. Solamente puede tomar. Mientras que el yo, escúcheme muy bien, por favor, esto es importante, solo está diseñado para dar. Tal vez por eso los profetas judíos se refieren tan a menudo a la divinidad como la última encarnación del yo. Miren qué dice el profeta Jeremías en cuanto a este tema. Isaías 48:15 dice: yo soy el eterno y fuera de mí no hay libertador. Dice Isaías 44:6 también: yo soy el primero y yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. Dice también Isaías 48:12: yo soy el primero, yo también el último. Isaías 48:15 reitera esta verdad. Dice: yo he hablado, ciertamente yo lo he llamado, yo lo he traído y él tendrá éxito en su camino. Por tanto, este es el ingrediente por el que se juzga si el escenario de elección es del libre albedrío. ¿Cómo yo sé que yo elijo libre y elijo lo correcto? Es un escenario del libre albedrío, en un escenario de esta capacidad que yo tengo, que Dios me dio, contiene un elemento moral y ético. Siempre el libre albedrío tiene dentro de su contexto un elemento ético y moral. Por ejemplo, actuaremos en contra de nuestro propio interés, de nuestro propio ego, para beneficiar a los demás. Decidiremos dar en lugar de recibir. Decidiremos amar, o sea, dar en lugar de odiar. O en el lenguaje original de los sabios de la Torá, por ejemplo, del Tratado Abot 4.1, que nos dice: ¿quién es un héroe? Dice el Tratado Abot, para que me entienda cómo pensaban estos sabios. Conforme a lo que estamos enseñando, estamos terminando, demos unos minutos más, esto es importante. Dice: ¿quién es un héroe? Dice el Hazar, en el Tratado Abot, capítulo 4, verso 1. Aquel que supera su propio deseo. Aquel que supera su propio deseo. Aquel, en otras palabras, que supere el ego. Cuando usted supera el ego, está en un escenario real de libertad. Ya que el ego siempre quiere tomar, quiere acaparar, quiere aprisionar, pero el yo, lo que está diseminado, lo que está estructurado es para dar. El Tratado Abot, conocido como la Ética de los Padres, es uno de los tratados de la Mishnah. Es un gran documento. Yo le he exhortado que lo lea. En esta porción habla de esta libertad, de esta decisión de libertad, teniendo en cuenta esta perspectiva, entonces, sobre el libre albedrío y su relación con los dos ingredientes principales del alma humana, el ego y el yo. Se puede aprender una poderosa lección. Y yo termino aquí ya. Usted pudo ver toda esta secuencia que hemos hablado el día de hoy. Esto es tremendo. Espero que haya sido de gran bendición.
Termino diciendo, calificar un escenario de decisión como libre albedrío relacionado con el yo, ese parte del alma humana que está para poder, que esté en la capacidad intrínseca por diseño divino de dar y adquirir la sensibilidad necesaria para distinguir de una decisión de optimización que es centrada en el ego. Toda decisión de optimización está enfocada egoístamente hacia ti. Lo que te conviene en el momento. Es un tipo de existencia egoísta. Sí, de los 4 niveles de existencia que existen, el egoísta. Ese es el ego. Mientras que el yo no es egoísta. El yo no es arbitrario. El yo apunta siempre. Escúchame bien, es parte de tu esencia en tu alma. Al principio eterno, a la voluntad de Dios. Y estos son los pasos esenciales hacia un auténtico crecimiento personal, hacia un desarrollo moral y también hacia la maduración personal. Es el cumplimiento del llamado que Dios nos hace de representarlo a Él correcto. Mis amados, gracias por este maravilloso tiempo que hemos pasado, por su asistencia. Esperamos que haya sido de gran bendición esta charla y que usted haya podido entender lo que es la libertad. La libertad tiene siempre un enfoque moral. Siempre conecta y apunta a la ética, ya que el universo que fue creado basado en la ética. Y el estándar de la ética y de la moral está en la palabra de Dios. Son todos los mandamientos, los 613 mandamientos que Dios estableció en la Torá para que todos nosotros que creemos en Él podamos vivir cada día de nuestras vidas. Mis amados, que el Eterno bendiga sus almas. Me despido. Shalom.